este vídeo vamos a ver cómo montar los pulsadores en el cuadro eléctrico. Brevemente recordaros que los pulsadores nos van a permitir poner en marcha y parar nuestro automatismo cableado y que se constituyen de dos partes: el accionamiento y los contactos eléctricos. Como ejemplo, voy a coger el pulsador negro, que sabéis que en la memoria pone que tiene un contacto abierto y uno cerrado, ¿vale? Y su accionamiento. Este accionamiento en este caso es un pulsador, ¿vale? Aquí veis los contactos eléctricos, el cerrado y el abierto. Bien, lo primero, como digo, prepararos el material y tal y como salen de la caja, los pulsadores vienen montados en su base. Para montar, acordaros, la parte plana metálica hacia adentro y alineo estas pestañas de aquí con estas de aquí, ¿vale? Una vez lo tenga montado luego en la base, ¿vale? Hago un poquito de presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cada una de ellas? Bueno, primero las vamos a desmontar, todas, ¿vale? Le vamos a quitar la rosca. Importante, la junta de goma que tiene aquí tiene que quedar en la parte de fuera del soporte, en esta parte, ¿vale? Se supone que esto va montado en un cuadro eléctrico y por tanto esto favorece el tipo de aislamiento del cuadro. Una vez lo tenemos, bueno, pues empezamos, según nos dice la memoria de prácticas, de izquierda a derecha con los colores verde, rojo y negro. Las pestañas las alineemos una hacia arriba y otra hacia abajo para que nos quede luego la base recta, ¿ok? Apretamos aquí, ¿veis? Ya tengo la pestaña ahí. Y ahora simplemente con la base encaramos . Ahora, cámaras, ¿vale? Me dicen que tengo dos pulsadores de marcha, el verde y el negro, ¿vale? Y esos pulsadores de marcha tendrán una cámara normalmente cerrada y una normalmente abierta, mientras que el rojo tendrá solo una cerrada. Yo ya los tengo preparados aquí, ¿vale? Os recomiendo que os fijéis en el orden en el que lo ponéis. Bueno, más que orden, en la dirección o sentido en el que lo ponéis. Por ejemplo, si decido que los unos van abajo, los respeto en todos los pulsadores, ¿vale? Para que esté todo ordenado. Entonces, una cerrada y una abierta para el primer pulsador. Pues ya tenemos los tres pulsadores con sus cámaras montados, bien apretados, ¿vale? Y funcionales. Recordaros que este es un tipo de pulsador con una base y un accionamiento determinados, pero que hay de diferentes tipos. Por ejemplo, esto es otro contacto eléctrico de otro pulsador que tiene una especie de garras arriba que son las que enganchan en la base, ¿vale? Por aquí arriba os dejo
una imagen en la que podéis ver cómo contactos eléctricos de este tipo están montados en la base de un pulsador.